¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde conversamos sobre el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recientemente, acá en el CEFIA, dimos a conocer los resultados de un informe sobre obras sin permiso de construcción. Y queremos contarles un poco hoy qué fue lo que se encontró, cuáles son las implicaciones y sobre todo la nota que usted debe tomar en su casa. Por favor, no se anime a hacer ninguna obra sin la supervisión de un profesional porque hay consecuencias y nos las van a explicar nuestros invitados de hoy, a quien de inmediato presento. El primero de ellos es el ingeniero Javier Chacón, el director de operaciones del CEFIA. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Esteban. Y un saludo para todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Y nuestro otro invitado también es el ingeniero Esteban Ureña, jefe del Departamento de Gestión de Proyectos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Empecemos un poco por qué fue ese hallazgo, qué se encontró, don Javier y don Esteban, qué se encontró en esa inspección que se hizo en los 82 cantones del país. Sí, una de las labores más importantes que hace el Colegio Federado es velar por el decoro en el ejercicio de la profesión. Y en lo que tiene que ver con construcción, indistintamente de vivienda, comercio, industria, lo que buscamos es que toda obra tenga un profesional responsable. Entonces lo que hacemos, con base en el trabajo que hace el equipo de don Esteban, es ir por todo el país buscando obras en proceso constructivo y revisando si tienen o no tienen los permisos correspondientes. ¿Qué buscamos con esto? Que se cumpla los códigos, que se diseñe contra la mejor y buena práctica, que se garantice para los clientes que contratan esos servicios profesionales un seguimiento adecuado y también, pues, obviamente ayudar con los municipios del país para evitar cualquier situación de riesgo. ¿Y cuáles son todos los permisos? En algún momento los hemos comentado acá, pero quisiera que podamos repasarlos. Todos los permisos que debemos tener y cuándo hay que solicitarlos. Pensando en que quien está en casa dice, no, yo decidí cambiar las latas de zinc de casa, ¿eso está ok? ¿O necesitaba un permiso? O más bien dice, no, es que yo voy a hacer un agregado. ¿Ahí ocupaba un permiso o no? Hablemos también de eso antes de entrar en el detalle también de los hallazgos. Sí, los permisos generales son el registro de responsabilidad profesional ante el Colegio Federado, lo que probablemente en la calle decimos tasar los planos, en realidad es contar con un aval del colegio que dice que sí hay un registro a nombre de una persona responsable. Una vez que se tiene eso, ir a la municipalidad, tener el permiso municipal. La municipalidad es la única entidad que otorga esa licencia de construcción y además lo que verifican los inspectores del CEFIA es que en el proceso constructivo también esté vigente la bitácora. Entonces, repasando, es el registro del Colegio Federado, los planos tasados, sellados, la bitácora al día y el permiso municipal de construcción. ¿Para qué tipo de obra aplica este permiso? Para toda obra. Y aquí vamos a aclarar, y ahora Esteban lo puede ampliar, es qué es una obra menor y qué no es una obra menor. Pero hagamos una casa, un comercio, una soda, un edificio, un estadio, todo es una obra constructiva. Podríamos pensar que tal vez un adicional a una casa, ahora que con el tema de la pandemia hubo familias que tuvieron algún tipo de condición que hizo ampliar la casa para un cuarto adicional o para poner un bazar o una sodita, esa obra, por más pequeña que sea, involucra un sistema estructural, toma en cuenta también el manejo de la electricidad, o sea, un sistema eléctrico, un sistema mecánico. Eso, por más pequeña que se entienda, puede poner en riesgo a la casa originalmente construida. Entonces, eso también requiere un permiso. Hay obras menores que no requieren un registro ante el colegio necesariamente, pero sí necesitan de tener un registro ante la municipalidad. Pero tal vez eso lo podemos ampliar con esto. La diferencia entre una obra menor es que es una obra que no requiere todos los trámites que requeriría una obra común y corriente, lo que se conoce como el trámite normal para el permiso de construcción de una municipalidad. Nosotros en el Federado lo que buscamos es que siempre haya un profesional responsable del cual usted consulte por lo menos, porque este profesional al tener la experiencia de trabajar en obras en diferentes cantones va a saber cuáles son los requerimientos que necesita esa obra en específico para poder construirla y con mayor especialidad que tenga el cuidado de que su obra, su inversión económica tenga el respaldo y el menor riesgo de tener algún problema en el futuro. Entonces, para trámite se consideró que algunos tipos de obras no lleve toda esta necesidad de documentos o de instituciones para poder construirse. Pero la idea es que obras de ciertas características como pintura de casas, cambio de láminas de techo, la construcción, mucho de lo que la gente hace es poner portones o verjas en sus casas.
Esas obras, usted puede y tiene la potestad, el propietario, de ir a la municipalidad y solicitar una autorización para construir eso, sin tener el respaldo de un profesional. Pero son obras muy específicas. Toda obra que requiera un cambio en la parte estructural, como te puse el ejemplo, cambio de las láminas de techo, pero no la estructura de techo donde van esas láminas. Eso sí requiere un profesional, sí requiere un trámite para resguardar la seguridad de la obra, de la inversión que estás realizando y que tenga la mayor vida útil posible de esa obra que estás construyendo. Perfecto, y es importante tomar nota precisamente en el marco de este informe que realiza el CEFIA, porque a veces tendemos a pensar que podemos hacer todos los cambios y que lo hemos hablado en otros programas, incluso nos animamos a hacer cambios en obras eléctricas, ¿verdad? Con todo lo que puede implicar. Entonces, contado un poco esto de la diferencia en donde sí necesito a un profesional y en donde no necesariamente, quisiera entonces que nos cuente también, Esteban, cómo fue el trabajo de inspección y qué fue lo que mayormente encontraron en esas obras que no tienen permiso. Bueno, nosotros tenemos nuestros objetivos como departamento es hacer un recorrido mínimo semestral por todo el país, o sea, visitar los 82 cantones, tener la certeza de lo que estamos visitando, tanto cantones con mucha cantidad de construcciones en ejecución como cantones más pequeñitos. Entonces, bajo esta premisa se hacen recorridos aleatorios por todo el país, en el cual se definen rutas en las cuales vamos a enviar a nuestros inspectores para que vayan encontrando las obras que estén en ejecución, y esas obras lo que hacemos es que llegamos, nos presentamos siempre, pedimos la autorización de ingreso y pedimos estos documentos que don Javier mencionó hace unos momentos. Ya con esto nosotros empezamos a hacer una valoración, si la frecuencia de visita a los profesionales está al día, si el permiso corresponde a lo que realmente se tramitó, y ahí es donde nosotros determinamos si una obra no tiene permiso de construcción, porque no tiene ninguno de los documentos que nosotros pedimos. Como nosotros, por lo que nosotros hacemos como organización, lo único que podemos hacer es reportar esas obras a las municipalidades, que son las que tienen algún tipo de autoridad para poder ir y solicitarle a esas construcciones que se pongan al día, que hagan los permisos, que saquen los trámites correspondientes. Y en función de eso fue que encontramos que el 23% de las obras que visitamos en el país no cuentan con los respectivos documentos para estar al día, para haber iniciado una obra constructiva. Y en la mayoría de esos 23% son casas de habitación, porque son las que tienen mayor frecuencia de construcción, aunque nosotros visitamos desde bodegas, centros comerciales, toda obra constructiva nosotros podemos y vamos a visitarla. La mayoría de los hallazgos se dan en casas de habitación, que son las que tienen mayor frecuencia de construcción por la gente. Don Javier, ¿y qué riesgo representa, verdad? Pensando en que es espacios en los que ya hablábamos anteriormente, que incluso con la pandemia pudo haber crecido la cantidad de gente que las habita, hubo gente que emigró de la capital hacia zona rural porque ya aquí no había trabajo y decidieron quedarse allá y nada más están creciendo, están haciendo cambios en las estructuras, pero no hay ninguna supervisión. ¿Qué riesgo representa? El riesgo se puede mencionar en muchas líneas, ¿verdad? Desde lo fatal que podría ser que esa estructura falle, ¿verdad? Y ponga en riesgo o provoque la eventual muerte de una persona, pero también riesgo de incendio, pérdida del bien, pérdida de la inversión, ni qué decir también situaciones al ambiente. Nosotros velamos no solo por la seguridad de las construcciones, de la propiedad de las personas, pero también del medio ambiente. Lo que Esteban decía ahora es importante porque en otros programas, cuando hablamos de estadísticas de la construcción, siempre decimos que los metros cuadrados de vivienda representan por lo menos el 40-50% de total de metros cuadrados. Entonces, el trabajo que se hace a nivel de campo de nuestros inspectores, encontrar que la mayoría son obras habitacionales, es totalmente congruente con esos registros. En ese momento, en esos programas hemos hablado de permisos, o sea, de obra debidamente tramitada. Aquí estamos hablando de obras similares, pero que no tienen ese permiso. Alguien podría decir, bueno, es que tal vez son obras pequeñas. No, hemos encontrado proyectos de 80 metros cuadrados sin permisos, viviendas de 200 metros cuadrados sin permisos, pero también hemos visto naves industriales o bodegas de almacenamiento de productos o almacenamiento de maquinaria que tampoco tienen permisos. El riesgo es exactamente el mismo. O sea, si yo invierto para tener mi vivienda, para poner un negocio, para tener un comercio,
y lo hago de una manera inadecuada, el principal riesgo, ni siquiera pensémoslo de la vida, ¿verdad? Lo que me puede pasar a mí es de la inversión y el sustento que podría más bien una familia o una persona perder por hacer algo que tal vez debió haber hecho de manera correcta. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conociendo detalles del informe de obras sin permisos de construcción. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Y si vemos los datos de ese informe, ¿cuáles son las provincias en donde hay mayor tendencia, o se encontraron mayor cantidad de obras sin permiso y en cuáles sí había un apego mayor a todos estos trámites? Ok. Por las características de las obras que estamos encontrando, encontramos que Limón es la provincia que tiene una mayor cantidad de obras sin permiso, en cantidad, no necesariamente en área. Y eso es un tema que nosotros, como decía don Javier, valoramos y hacemos el análisis de nuestro informe, porque puede ser que tengamos muchas obras, pero pequeñas. En cambio, en otras provincias, como por ejemplo la de Alajuela, que es la segunda que tiene mayor cantidad de obras sin permiso, la particularidad que da o lo que arrojaron el estudio es que son obras más grandes, menos cantidad de obras, pero obras más grandes. Ahí fue donde encontramos bodegas, ahí fue donde encontramos mucha instalación para agrícola, por ejemplo, que se estaba construyendo. Y las provincias que sí representan un control o un porcentaje bajo de obras sin permiso son Cartago y Heredia, que sí los resultados que nos arrojaron fueron de muy pocas obras y de tamaño muy pequeño. A veces tal vez hay cierto desconocimiento de la gente sobre qué trámites tienen que hacer, sobre la validez que tiene contratar un profesional. Y para eso, bueno, nosotros siempre estamos con la puerta abierta para que nos llamen, nos consulten. La información está en nuestra página web para que puedan aclarar todas las dudas que tengan y siempre hacerles la recomendación de que lo mejor es que tengan un profesional conocedor de la materia para que puedan contactar y aclararles las dudas. Ya nos decía Esteban algunos de los elementos que les iba a preguntar de qué es lo que genera que se hagan obras sin permiso, porque yo creo que entendemos ya, afortunadamente, en cuanto a educación y a cultura, hemos entendido los riesgos que implican no contar con un profesional. Si lo pusiéramos en un ejemplo en temas médicos, prácticamente nadie se animaría a ir donde una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en odontología, por ejemplo, a extraerse una muela o a alguien que le trate una infección o a una cirugía, ¿verdad? Ya estamos en esa cultura de que vamos a ir siempre a buscar lo mejor y debe ser lo mismo en el sector de la construcción. Pero además de tal vez el desconocimiento de los trámites que debo hacer, ¿qué otras cosas, don Javier, se concluyen que pueden estar moviendo a la gente a jugársela, entre comillas, y a hacer obras sin estos permisos con todos los riesgos asociados que ya ustedes han explicado? Sí, aprovecho el comentario que decías de otras ramas del conocimiento de esas profesiones, porque ese es el sentido, ¿verdad? Yo creo que difícilmente alguno de nosotros iría a buscar un procedimiento de salud a una persona que no es profesional en esa rama. Lo mismo en odontología, lo mismo en temas legales, en cualquier rama del conocimiento. O en YouTube, perdón, don Javier, que los interrumpa, ¿verdad? Que se nos ha convertido en la internet, aunque nos beneficia mucho, también hay que decirlo, para muchos el profesional y el consultor y el que todo lo sabe es el internet, y vamos a YouTube y vemos el tutorial y nos animamos a hacer cambios en la casa, las dietas, pongámosle el nombre que sea porque es una mala costumbre. Y muchas veces esas consultas que hacemos en línea, tal vez, y obviamente estamos en Costa Rica, el buscador siempre nos va a tirar a páginas más localizadas, pero va a haber muchas referencias de otros países donde la temática, la normativa y la gestión es totalmente diferente. Y tal vez usemos ese ejemplo. Costa Rica tiene uno de los mejores códigos sísmicos del mundo. Y también otros códigos como el código eléctrico, código de cimentaciones. O sea, la labor que la ingeniería y la arquitectura
los profesionales en ingeniería y arquitectura han hecho a lo largo del tiempo es precisamente para que nosotros usuarios de esos servicios que vamos a disfrutar de una casa, que queremos invertir en un negocio, no nos preocupemos de esa parte y nos preocupemos por hacer los negocios, nos preocupemos por cuidar el bien. Varias son las razones y este reporte que don Esteban hablaba del 23%, que si bien es cierto, pues es mejor al que habíamos reportado hace un par de años, todavía sigue siendo alto. Nosotros quisiéramos un 0%, ¿verdad? Pero también hay algunas malas prácticas que es lo que hemos tratado de identificar. Primero que todo, eso que decíamos, que yo me aventuro a hacer algo de mi parte, una parte eléctrica, que no, es que solo un techito, es un adicional, ¿verdad? Un alerito y lo voy a hacer un poquito más alto o más amplio. O bien un cuarto adicional, ese es el mejor ejemplo. Aprovechando que decías de YouTube o la red, todos ustedes pueden buscar el tiempo que tarda, esos son videos en YouTube, el tiempo que tarda una estructura de 10 metros cuadrados. Pensemos que tenga 2 sillones, como la sala típica, 2 sillones, es más que en la esquina, en Navidad ponemos el árbol de Navidad, un portal, una corona en la ventana. Si eso no se diseña de manera adecuada, si no se calculó, si fuera un adicional y no se calculó ese adicional a nivel de carga de lo originalmente construido o diseñado, si no se utilizan materiales adecuados, se llaman materiales listados, certificados, en otros programas también hemos hablado de eso. Si eso no se ajusta y no se asegura y entra en contacto, se inicia un proceso, una llama, el tiempo que tarda esa estructura de solo 10 metros cuadrados en consumirse totalmente es menos de 2 minutos. Y por más rápido que sea el tiempo de bomberos, que es súper rápido, lo que llega es a evitar que se expanda, no a controlar el fuego. Entonces, que estamos hablando de aspectos que tal vez uno, por la facilidad, porque pone una regleta de manera inadecuada, vean la parte eléctrica, pero si yo construyo, no calculo bien en una parte estructural, no me asesoro también qué es lo que dicen los códigos, también es importante. Otro de los aspectos también es el desconocimiento de la normativa y tal vez el jugársela, como decimos, ¿verdad? De manera común. Hay otros aspectos que son más a nivel municipal. Hay municipalidades que tienen territorios muy grandes, por ejemplo San Carlos, que es el cantón más grande del país. Y para dimensionarlo para todos los que nos ven y escuchan, San Carlos como cantón es más grande que toda la provincia de Heredia y es más grande que toda la provincia de Cartago. Entonces un cantón como ellos, con la topografía, con la dimensión que tiene, pues, y además tiene que tener muchos controles. Entonces también nosotros tenemos todo un apoyo directo con las municipalidades. No solo es decir lo que estamos encontrando que pues podría ser malo, sino también cómo podemos colaborar. Y en esa línea también capacitación. Hay municipalidades que no tienen multas. Entonces, lamentablemente, una forma que tenemos históricamente nosotros para hacer las cosas es que si lo hacemos en tiempo inadecuado, de manera inadecuada, entonces hay una multa y un castigo. Nosotros no quisiéramos llegar a eso. Queremos la proactividad para que se hagan las cosas bien. Pero resumámoslo en ese interés que tiene que tener la gente capacitarse, el interés también de las municipalidades en decirle a la ciudadanía la importancia de los permisos, pero por el cuidado, y también aspectos netamente de control del territorio, que sí es parte de lo que nosotros como colegio hacemos, pero sobre todo también las municipalidades. También en el informe se muestran datos relacionados con esa bitácora. Y quisiera, Esteban, que le pueda explicar, sobre todo a quienes están en casa y no somos profesionales en materia de ingenierías, ni de construcción, ni de consultoría, ni de arquitectura, qué es una bitácora y por qué es importante. Y también acá un poco para que quienes se preguntan, mire, es que yo busqué al profesional, pero yo no sé cada cuánto tiene que venir, vino y me revisó 2 veces. No, también hay normativa y también hay un compromiso de los y las profesionales de asistir con alguna frecuencia a estas obras. Entonces quisiera un poco que hablemos primero de qué es la bitácora, cuál es la importancia y también que le cuente a quienes nos están viendo cada cuánto debería ir un profesional a revisar nuestro proyecto. Parte de las conclusiones que llegamos en el informe es que la mayoría de los proyectos que están siendo construidos en el país tienen un profesional a cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un negocio prácticamente, un acuerdo entre el profesional y el propietario para construir cualquier obra que tengan en mente. Dicho esto, eso hace que el único documento oficial para llevar ese control de esta obra que se está construyendo se llama bitácora. Nosotros evolucionamos desde hace un par de años para acá a un documento electrónico en el cual el profesional va haciendo un registro de los avances, de lo que está construyendo, de cambios, porque las obras cambian, no necesariamente lo que yo planifiqué va a llegar a ser lo que yo construí,
porque el propietario lo solicitó, porque alguna situación técnica que encontró, eso cambió. Entonces, este documento es el que registra todo eso. Bajo esta premisa es que los profesionales tienen una responsabilidad de frecuencia para que tengan el control de la obra, para que no pasen 3 semanas y ya llegamos, la primera vez está en fundaciones y llegamos a la tercera semana y estaba en techo, porque entonces todo lo que pasó en el medio no lo pudimos controlar, no lo pudimos ver. Entonces es por eso que los reglamentos solicitan o piden que un profesional vaya al menos una vez por semana a visitar cada obra. Con la facilidad de que ahora sea digital, eso le permite a los profesionales subir fotos, hacer documentos y subirlos a la bitácora para que no tengan que hacer 2 o 3 veces el mismo trabajo, pero si todo esté documentado en la bitácora y que las personas, propietarios, sepan que sus profesionales que contratan no es solo para el trámite de diseño, sino que tienen que llevar la obra hasta el final para garantizar la seguridad y disminuir los riesgos de que algo no vaya a quedar como debe quedar o que vaya a pasar un accidente en el futuro. Quédese con nosotros y al regresar vamos a seguir conociendo detalles de la importancia de tener a un profesional en cada obra que realicemos. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Y también hay una relación importante entre el cliente, y aprovecho este momento antes de que vayamos a las conclusiones del informe. Hay una relación importante entre el cliente y el profesional, no solamente del lado del profesional, sino que es muy importante que nosotros como clientes seamos honestos con ustedes los profesionales, ¿verdad? Esteban y don Javier, eso es importante porque si yo no les doy la información y no les cuento que, yo utilicé otro tipo de arena en tal cosa para la mezcla que hizo alguien, puedo estar generándole un problema a mi patrimonio. Es importante también que yo sea honesto. Tantísimo. Esto es, nosotros le decimos el contrato, pero es una relación que tiene que ver confianza, porque en muchas ocasiones hemos encontrado que se contrata un profesional, se le dice voy a construir esto, el profesional hace todo el trámite, lo hace bien, saca los permisos y llegamos y hay otra cosa. Porque fue que el propietario llegó y le dijo, no, es que yo no voy a contar con usted para el desarrollo de esta obra. Entonces, todo ese tipo de cosas es una relación de confianza que tiene que haber, porque el profesional está siendo responsable de lo que está poniendo ahí en blanco y negro. Eso está bien, está seguro, cumple la normativa y eso se le va a durar a usted la vida útil, 25, 30 años. Si algo llega a pasar, al profesional es el que se le va a llamar a las cuentas. Entonces, eso es muy importante, esa confianza que tiene que haber. Expresar las ideas, lo ideal es mejor poner la idea que se tiene, no es que se indica que no se pueden hacer cambios pueden haber en todo lado, que se cambia una puerta para un lado, que se cambia una ventana para otro, pero si ya llegas y hay 3 cuartos más y ya hay una piscina que no estaba, etcétera, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la relación tiene que ser transparente, mucha confianza y el profesional que esté ahí cumpliendo con una de sus obligaciones, que es velar porque las cosas se construyen en función de lo que él creó y lo que él diseñó para eso. Ya hacia el cierre del programa, quisiera empezar también que ustedes me le puedan dar mensajes a quienes nos están viendo muy específicos. Empiezo tal vez con usted, Esteban. ¿Qué le puede decir a una persona, al dueño de una vivienda o de un local que sabe, que nos está viendo y que nos está escuchando y sabe que está haciendo una obra sin los permisos correspondientes y que está en este momento analizando todas las consecuencias? ¿Qué le puede decir a él? ¿Está a tiempo de buscar a un profesional aunque ya haya empezado esa obra y la lleve ahí como a la mitad? Siempre, lo mejor siempre va a ser ponerse en orden, porque usted ahí está invirtiendo su dinero, la seguridad de su familia, la seguridad ambiental. Mejor hacer un pequeño alto en el camino, conseguir un profesional que esté incorporado en nuestro colegio, que esté al día con nuestro colegio, que le garantice que tiene conocimiento de esa obra en específico que está haciendo y haga los trámites. A veces sé que es un poco molesto toda la tramitación que tiene que ver,
pero la gente tiene que pensar que eso no está para molestar a la gente, eso es para garantizarle a la gente que está construyendo bien, que la municipalidad permite ese tipo de obras en esa área respectiva, porque ¿qué pasa? A veces se construye un local comercial y la municipalidad no permite construir locales comerciales, entonces estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo tiempo que al final nunca vas a tener los permisos finales, entonces es mejor hacer un alto en el camino, ordenar un poco la casa, conseguir un profesional que lo asesore y a partir de ahí hacerlo como tiene que hacerse. Don Javier, ¿qué decirle a las municipalidades, a todos los profesionales que trabajan en ellas, a las autoridades municipales, entendiendo la realidad en la que vivimos y en algunos casos, ¿verdad?, que sabemos que tienen equipo o recurso humano limitado? ¿Qué decirles a los municipios? Sí, nosotros tenemos la gran suerte y la gran dicha de tener una relación muy directa con las municipalidades. Y esto no es reciente, lo hemos hecho durante mucho tiempo. De hecho, este tipo de informes no es la primera vez que lo hacemos, ya por lo menos desde el año 2005 lo hacemos de manera frecuente y nos ha permitido esa relación con las municipalidades para aclarar procedimientos, para aclarar lineamientos, para hacer inspecciones de manera conjunta con los inspectores que tiene a cargo don Esteban, para hacer capacitaciones también con las municipalidades. Hemos tenido muy bonitas experiencias, de hecho, los próximos meses también vamos para Pacífico Norte, en las cuales las municipalidades organizan ferias, en algunos casos en el parque de la localidad, en algún salón comunal, etcétera, donde se invita a la población a explicar cosas básicas. Hubo alguna municipalidad que quería aclararle a la ciudadanía la importancia del tema estructural, el tema sísmico, el tema eléctrico también que hemos manejado acá, el tema de instalaciones de gas LP, ¿verdad?, para quienes que cocinan con gas o soditas, etcétera. Entonces, esa relación directa con las municipalidades también nos ha permitido tratar de educar bien a las personas. También, obviamente, una labor de comunicación directa y sobre todo de integración a nivel digital, porque nuestras plataformas de tramitación integran a la totalidad de las municipalidades. Es un trabajo conjunto, es un trabajo constante. Obviamente vamos a seguir haciendo esta labor, no por decir si está bien o está mal, sino por identificar esas situaciones que puedan darnos una mejora continua. ¿Aspiramos a un 0% de obras sin permiso? Claro que sí, pero sobre todo a una mayor educación y una mayor sinergia entre todos los participantes en beneficio de las personas. Para finalizar, ¿ya están los inspectores y las inspectoras trabajando en lo siguiente, don Esteban? Sí, nosotros desde enero, desde la primera semana de enero ya empezamos todas nuestras salidas. Recorremos, contactamos a las municipalidades, hacerles un recordatorio a todas las municipalidades que estamos a una llamada, a un correo electrónico. Cada municipalidad tiene un inspector asignado con el que pueden contactar. Si no están nuestros centros de servicio acá también, que pueden hacer. Los canales son infinitos. A veces lo que tenemos que hacer es hacer ese primer contacto. No todos tenemos el conocimiento absoluto, yo no conozco todo lo que manejan en cada una de las 82 municipalidades, pero con comunicación podemos trabajar, amalgamarnos para hacer mejor nuestro trabajo y fomentarle a la gente que lo que le están haciendo está bien y que no todo lo que su inversión pueda tener un trágico desenlace, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. De verdad que estoy segura que en casa han tomado nota y ojalá que todos se animen a buscar un profesional, que es lo más importante por seguridad. De verdad que muchísimas gracias a los dos. No, con todo gusto. Just. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CFIA. Los esperamos dentro de 8 días.